antes que todo, buenas tardes, y pues aunque seamos poquitos, pues el chiste es la enjundia o injundia, según el pronunciamiento que cada quien quiera dar, que le echemos, ¿no? Bueno, antes que nada, pues gracias a ustedes por asistir, gracias a Carlín por invitarme, y bueno, me gustaría que a lo largo, igual tenemos tiempo, la presentación creo que no es tan larga, si tienen alguna duda no tengan miedo en interrumpirme, o sea, el chiste es que queden claras todas sus dudas o inquietudes, ¿no? Y además somos pocos, es más fácil extendernos, ¿no? En algún punto si alguien tiene alguna cuestión. Bueno, ¿quiere o no quiere? Ahí está. Bueno, esto es nada más como de adorno para entrar, pero bueno, esta es una pintura rupestre que se encuentra en la zona de la Huerta Jalisco, hacia la costa. Si alguien conoce la costa de Jalisco, es hacia la zona de entre Costa Alegre y Vallarta, es como la parte central. O sea, no es necesariamente a la vuelta de Vallarta, pero está por ahí cerca, ¿no? Bueno, aparte de que es estéticamente muy agradable la imagen, me pareció uno de los ejemplos más sobresalientes de esto. Yo no me extenderé mucho en el análisis de pintura rupestre porque en lo personal no tengo la formación como para hacerlo a detalle, pero la idea es aquí verlo desde la perspectiva general. Hay una característica muy común o que a veces no se toma mucho en cuenta sobre el arte rupestre, no nomás de Jalisco, sino del occidente en general. En el occidente tenemos una continuidad, un continuum cultural muy amplio de manifestaciones rupestres desde la época prehistórica propiamente dicha hasta el momento del contacto. Es algo muy, muy curioso que no hay una ruptura, incluso hay símbolos que se manifiestan a lo largo de fácil 3000 años. ¿Para qué? Okay. Entonces es una cuestión muy particular del occidente de México en relación a otras áreas mesoamericanas o del antiguo México como el norte. En el norte es más marcado la continuidad por la cuestión del modo de vida nómada, en cambio en el centro no, el arte rupestre del centro es muy diferente del temprano al tardío, aunque algunos símbolos de aquí nos dejan entrever que es tardío, particularmente, porque si nada más viéramos que es un animal, probablemente un coyote o un conejo, no sabemos exactamente, es que no se ha hecho un estudio detallado de estas pinturas, por eso no les puedo decir exactamente qué creen que sea, pero por ejemplo este símbolo ya parece mucho más tardío, incluso podría ser de la época posclásica, ¿no? De antes del contacto, pero este símbolo lo puede uno ver en pinturas muy tempranas, desde antes de la época prehistórica, la arcaica, incluso el formativo, ¿no? Entonces es como un collage de estilos que se manifiesta en la pintura rupestre jalisciense y en otras partes. Incluso en Michoacán, no sé si alguien conozca la zona arqueológica de Tzintzuntzan, las yácatas. Las yácatas, una de sus características más particulares es que dentro de las piedras careadas tienen petrograbados. Es algo muy común en algunas construcciones de Michoacán y el Bajío, incluso en la zona de Zaragoza, la zona arqueológica de Zaragoza, se han encontrado in situ muchas piedras careadas con imágenes de petrograbados, ¿no? Entonces, es algo muy particular de esta zona. Por ejemplo, en el DF se ve menos, en el centro del país, y en el sur también es menos común, ¿no? Y es más fácil distinguir por los estilos, son muy marcados los estilos. Y aquí tenemos pues un chilaquil, ¿no? Perdón la expresión, pero así. Este símbolo también es bastante tardío, estos dos particularmente. Incluso podría ser una pintura muy arcaica, pero que posteriormente fue reutilizada, porque también hay sitios que tienen una ocupación muy, muy larga, ¿no? Bueno, para continuar, bueno, hablamos generalmente o muchas veces es un vicio del occidente de México o de los estudiosos del occidente de México o de los maestros que nos dan las clases de utilizar como sinónimo prehistórico, arcaico y protohistórico cuando hablamos de la época antes de la conquista en el occidente de México en particular, pero realmente son equivalentes, es como para aclarar, ¿no? Desde
desde la gente del común hasta los académicos hay una confusión constante del uso de estos términos. Y considero, por lo tanto, importante aclarar que no son exactamente lo mismo. Entonces, a lo largo de la ponencia voy a estar utilizándolos de manera distinta. Por ejemplo, mucha gente dice, no, es que cuando llegaron los españoles, los indígenas prehistóricos eran unos salvajes, ¿no? Prehistórico no es lo mismo que prehispánico, ¿no? Básicamente. Y generalmente se utiliza el término de prehistoria para todas aquellas sociedades que no utilizaban escritura, ¿no? Es la acepción más simple de lo que es la historia y la prehistoria. El parteaguas sería la invención de la escritura. Pero lo interesante en este caso es que en el caso mesoamericano hay escritura desde tiempos formativos, desde el antes de Cristo. Entonces no podemos llamar a las sociedades prehispánicas prehistóricas en el sentido occidental del término, que es aquella sociedad que tiene escritura. ¿Por qué? Porque tenían sistemas de escritura quizás distintos a los europeos, pero eran escritura. Entonces, desde ahí, pues no son prehistóricas, ¿no? De entrada. Y aquí, por ejemplo, creo que en León también hay mucho eso, como pasa en Jalisco, es que es salvajes chichimecas, nómadas prehistóricos, ¿no? Se usa mucho como sinónimo. Y ya veremos que en realidad no es precisamente lo mismo, ¿no? Lo curioso es que en el occidente de México, a diferencia de otras zonas de Mesoamérica, no se ha logrado identificar de manera clara la presencia de una tradición de escritura propia. Por ejemplo, tenemos la escritura maya, que es muy conocida, o por lo menos la gente la ubica en las fotografías de los monumentos, en las estelas, incluso con lo de las profecías mayas del 2012 se puso de moda otra vez, ¿no? La escritura mexica o azteca o del centro del país, que también es más conocida por el estudio de los códices y todas esas cuestiones. En cambio, en el occidente de México no tenemos evidencia palpable de códices prehispánicos. Es una cuestión bastante particular del occidente, que aquí no hemos encontrado un códice del periodo clásico, un códice del periodo posclásico temprano, ¿no? En general. Entonces, es una cuestión muy, muy curiosa de aquí. Y en el caso particular de Michoacán, dentro del occidente, se habla de que de que es el área donde es más posible que sí existiera el uso de códices antes de la conquista, pero no se ha logrado confirmar de manera clara. Hay códices coloniales muy tempranos en Michoacán que dejan entrever la posibilidad que hubiera códices que fueron quemados o destruidos al momento de la conquista y que después se hayan vuelto a escribir. Pero para el resto del occidente de México no lo tenemos. No tenemos tan claro eso. Aunque hay por ahí algunos indicios un poco raros de esta cuestión, ¿no? Entonces, en el occidente solamente el caso michoacano es donde podemos encontrar algunas evidencias un poco confusas, pero que apuntan a la presencia de códices o de escritura jeroglífica antes de la conquista. Pero, les decía, hay otras cuestiones confusas más allá de Michoacán, u otras evidencias que ahora sí que nos sacan de onda si las analizamos con detalle. En regiones de Jalisco y de Nayarit, hacia la costa particularmente, quien conozca Vallarta es hacia donde baja uno a Vallarta desde Guadalajara, hay algunas inscripciones jeroglíficas en estructuras posclásicas, que precisamente estos son dos ejemplos de ellos. Aquí, no sé si se alcance a ver bien la imagen, pero este es un escudo, un chimali. Esto es típico de la pictografía y escritura mexica. Acá tenemos símbolos que son calendáricos en las escalinatas del Chanal, que es una zona arqueológica de Colima. Esta es de Nayarit. Entonces, por eso les digo que más allá de Michoacán es más difícil saber qué pasa. Tenemos estas inscripciones que se utilizan en el centro del país como escritura, pero aquí no hemos encontrado códices o estelas, ¿no? O escalinatas con un texto, ¿no? No hemos encontrado los textos, hemos encontrado las letras, si lo queremos ver así, ¿no? Viéndolo desde un punto de vista más general.
Entonces, es probable que fuera de Michoacán no hubiera la tradición de utilizar códices, sin embargo, sí se conocían sistemas de escritura propios de otras partes de Mesoamérica. Aunque esto es más tardío, entre el 500 y el 1200 después de Cristo. O sea, aparece más tardíamente que en otras partes de Mesoamérica. Pero esto nos da indicios de que sí lo conocían. Es como el caso de las ruedas, ¿no? Que se dice que aquí en Mesoamérica no existían las ruedas, pero hay evidencia de que sí, había juguetitos con ruedas. Que no se aplicaran ya es otra cuestión. Entonces aquí es lo mismo, se conocían los símbolos de la escritura, pero no se utilizaban. No sabemos por qué. Eso es realmente así como lo misterioso del caso. Yo en lo personal tengo la teoría, una teoría que a lo mejor algún día la pondré a prueba, que en esta zona de Jalisco, Colima y Nayarit no se dio tan clara la escritura porque no hubo grandes imperios, ¿no? La escritura, más allá de dar un mensaje, su principal finalidad es almacenar información, no solo en el caso mesoamericano, sino en todas las sociedades antiguas. Entonces, para mí, el hecho que se conocieran los glifos y no se utilizaran como escritura es por el simple hecho de que eran pequeños estados o pequeños reinos que no necesitaban tanta información, ¿no? Sus dirigentes o su élite no necesitaba almacenar tanta información como sí lo hacía Moctezuma, por ejemplo, ¿no? Moctezuma tenía que tener un listado exacto de de todos los tributos que le llegaban de las provincias. En cambio, como estos eran estados más pequeños, no necesitaban tener esas listas, ¿no?, tan exhaustivas, ¿no? Es como si ahorita vamos a un municipio grande como León, pues tiene más burocracia, ¿no? Si nos vamos a un municipio más chiquito, es mucha menor la burocracia, incluso menos documentos, menos papeles que se generan, ¿no? Entonces yo creo que esa podría ser una razón, pero eso es hasta ahorita solamente una idea lujuriosa del presente. Bueno, como había dicho, dividiremos en periodo temporal 3 etapas. Primero hablaremos de la prehistoria propiamente dicha, del periodo arcaico y del formativo. El formativo ya es el inicio de la época prehispánica, que como todos sabemos serían 3 etapas básicas, ¿no? Formativo o preclásico, clásico y posclásico. Prehistoria. Bueno, por periodo prehistórico se entiende que se habla del periodo que va desde el 20.000 o 15.000 antes de Cristo. ¿Por qué no pongo la fecha exacta? Porque todavía no se sabe exactamente cuándo llegó los primeros grupos humanos a esta región. Se piensa que que debe de haber llegado entre estos 5.000 años, ¿no? Por eso es el rango muy amplio. Y llegaría más o menos hacia el 6.000 antes de Cristo. ¿Qué pasa en el 6.000 antes de Cristo? Comienza la agricultura, las primeras manifestaciones de agricultura, y se extendería el siguiente periodo, que es el arcaico, hasta el 1500 antes de Cristo, que es cuando surgen las primeras manifestaciones arqueológicas de sociedades complejas. O sea, en pocas palabras, ya tenemos tumbas, tenemos estructuras arquitectónicas más complejas, probablemente una élite gobernante, y es algo que en el periodo arcaico no tenemos. Serían básicamente aldeas agrícolas, y en esta época serían cazadores-recolectores, ¿no? Bueno, y finalmente el formativo. El formativo, ya como lo habíamos mencionado, es el inicio de la época prehispánica o mesoamericana propiamente dicha, que abarca desde el 1500 hasta el 1500 a.C. hasta 1525 en nuestra región. Los españoles llegan a Jalisco en 1525, 4 años después de la caída de México. Bueno, y ya aclarado como esta cuestión temporal, bueno, pues la primera parte es donde tenemos la famosa megafauna paleolítica. Entonces ahorita me seguiré con esta cuestión. Bueno, incluso alguien lo podrá haber escuchado en la plática que tuve con Carlina antes de iniciar. La zona de Jalisco, en particular el centro de Jalisco, es muy rica en fósiles de megafauna. ¿Por qué megafauna? Bueno, megafauna porque era fauna, pues ahora sí que muy grande, valga la explicación tan simple, pero básicamente, ¿no? Era fauna de dimensiones gigantescas comparada con la fauna actual,
O sea, rinocerontes gigantes, ciervos gigantes, los mamuts eran aún más grandes que los elefantes actuales, entonces, pero que está extinta. Es una manera de distinguirla de por ejemplo, un elefante es grande, pero no entra dentro de la megafauna por el simple hecho de que todavía está vivo, ¿no? O sea, la megafauna paleolítica es aquella que se extinguió. Y esta región, como les comentaba, es muy rica en depósitos fósiles de esta época. En particular las lagunas de Chapala, Cajititlán, Zacualco, San Marcos y Sayula. Es algo muy simple, ¿no? Donde hay agua, hay animales. Donde hay animales, hay gente. Es lo que comemos, ¿no? Básicamente. Aunque ahorita hay vegetarianos. Entonces, en esa época, pues, toda la zona central de Jalisco estaba llena, no de uno, ni de dos, ni de estos, sino de muchos más lagos, que ya incluso se han desecado. Incluso Guanajuato, todo lo que es el Bajío, se piensa que fue un antiguo lago. Y ahorita vamos a buscar mapitas al respecto. Bueno, esta es la zona de la que estamos hablando. Cuando hablo de las tierras altas de Jalisco me refiero a esta región. Aquí estaría Guadalajara, por acá Tequila, aquí Chapala, acá Sayula y hacia acá abajo Ciudad Guzmán. Es la región, se caracteriza, tiene muchas características que la diferencian del resto de Jalisco. Por ejemplo, muchos de ustedes conocerán los Altos. Aquí están a un lado, ¿no? Se ven desde la azotea, se ven los Altos de Jalisco. Los Altos de Jalisco, pues es una región muy distinta a esta zona. Primero, porque es semiárida y esta zona es templada. Toda la zona de los lagos de Jalisco es templada. Es un clima que en sus buenos tiempos era de los mejores del país, ¿no? Ahorita ya cambió por cuestión de cambio climático. Además es una zona que está llena de bosques. Hay muchas áreas de bosques que se han ido perdiendo obviamente por el proceso de deforestación. Es una zona de valles, en cambio los Altos de Jalisco es una meseta. Es una meseta, es muy plano, tienen muy pocos lomeríos y son de baja altura. En cambio aquí tenemos algunas cordilleras pequeñas, valles muy amplios y cuencas lacustres muy grandes. Pues Chapala sigue siendo, a pesar de que está muy destruida, la principal laguna del país, ¿no? Que está en crisis, ¿no? De hecho, antes era más grande, esta parte pues ahorita está desecada. Una pregunta. Sí. ¿Alguien ha hecho estudios sobre la parte prehispánica, pero de aquí de los Altos de Jalisco? Sí se han hecho. Sí se han hecho. Es poco, pero sí se ha hecho algo. Al igual que León, la zona de los Altos de Jalisco, su mayor época de población fue como en el Clásico, y como entre el 600 y el 900 después de Cristo más o menos, es la misma época. O sea, cuando aquí están los sitios de los que les ha hablado Carlín, también están los de los Altos. O sea, cuando a León le va bien, León jala los Altos, básicamente. Hoy, como desde hace 1500 años. No sé. Es un polo de desarrollo el Bajío que jala, interactúa mucho con el centro norte, que serían los Altos. O sea, porque los Altos de Jalisco tienen poca relación arqueológica con esta región. O sea, esta región arqueológicamente es una cosa distinta a los Altos, ¿no? Y los Altos tienen más relación con el Bajío. Entonces, sí hay algunas investigaciones en sitios como el 40, en Lago de Moreno, en Teocaltitán, que es en Jalostotitlán, en Tlacuitapa, que es en Unión de San Antonio, sí hay algunos. No hay un estudio completo, regional, eso es lo que falta, como un estudio regional que nos dé un panorama completo de qué pasaba en los Altos de Jalisco en la época prehispánica. Pero ojo, los Altos de Jalisco hacia el 1200, al igual que Guanajuato, se empiezan a despoblar. Empieza a haber estas migraciones que probablemente dan hacia el centro del país, y los sitios quedan abandonados. Entonces, cuando llegan los españoles, pasa lo mismo que aquí en León, perdón. Dicen, aquí no hay nada, aquí hay puros indios salvajes, aquí andan en el cerro, ¿no? Entonces, también por eso los Altos de Jalisco la gente es muy güera, ¿no? Generalmente se asocia a los Altos como con esta imagen criolla. ¿Por qué? Porque la población indígena era muy pequeña. Entonces, cuando llegan los españoles, hay pocos pueblos o de pocos indios, y lo que hacen, pues, se integran rápidamente a la cultura española. Y como los españoles son más, y aparte se casan entre ellos, va predominando el fenotipo español. Por eso las de Tepa son güeras y de ojo azul, no porque sean francesas, como luego dicen. O dicen, ay, es que son de Francia. No,
No comen ni mantequilla casi, ¿no? Fueran franceses comerían mantequilla. Mi familia es de los Altos, ¿no? Entonces, también decían que eran judíos. ¿Judíos de dónde? Si comen puerco a todas horas, ¿no? También duro, como aquí en León, ¿no? Duro, carnitas todo el rato. Entonces, no tiene lógica. ¿Esos estudios ya han sido publicados? Hay algunos estudios, algunos artículos, pero solamente como en cuestiones ya muy especializadas. O sea, sí hay bibliografía, sí hay, pero está muy enfocada como para los arqueólogos. No hay una publicación como para el público en general, que eso hace falta, ¿no? O sea, eso hace falta y no se conoce. O sea, yo te podría dar referencias bibliográficas, pero dudo mucho que las hayas aquí en León. O sea, tendrás que ir a lo mejor al colegio de Michoacán, ¿no? Ir hasta La Piedad para encontrarlas, porque sí es muy difícil. Digo, yo tengo algunos, pero las referencias, pero también todos son arqueólogos, escriben re feo. No, es que luego es lenguaje muy especializado, ¿no? Es como, si yo me pongo a leer a un ingeniero en bioquímica, pues no le voy a entender tampoco, es básicamente. Entonces sí hace falta mucha divulgación, pero una buena noticia. En Jalostotitlán se va a abrir una zona arqueológica, yo creo como de aquí a 2 o 3 años, ya se está excavando y se va a restaurar. Es la zona de Teocaltitán. Para los que vayan a San Juan de los Lagos pueden llegar por su cajeta y luego se van a la zona arqueológica, muy cerca de San Juan. Entonces, de hecho, la idea es como jalar el turismo religioso de San Juan. Entonces, la zona sí se está restaurando ya. Entonces, les queda relativamente cerca a la gente de León también. Sería como, yo creo como de aquí a 2 años ya se podría tener abierta. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Todo bien? Bueno, como comentábamos, esta región es muy particular por sus características geográficas. Además, se encuentra a una altitud menor que los Altos de Jalisco. Estamos hablando de entre 1500 y 1800 metros sobre el nivel del mar. O sea, hay muy poca variación en la altura aquí. En cambio, los Altos están sobre los 2000 metros del nivel del mar. Por eso los Altos son más fríos y secos. Entonces, es un cambio. De hecho, si alguien conoce Guadalajara, sabrá que existe la barranca de Huentitán, aunque la oigan nomás por Vicente Fernández, que de ahí es. La barranca es la frontera entre esta zona de los valles centrales de Jalisco o Tierras Altas y los Altos. Cruzando la barranca empieza a aumentar la altura levemente, por la autopista a Lagos, ¿no? Entonces cambia muy marcadamente, incluso el paisaje. Entonces, actualmente pues estos lagos, muchos de ellos ya desaparecieron o ya les han mermado bastante su caudal. Por ejemplo, Chapala, hablamos de Chapala, que el lado michoacano se secó. O sea, el lado michoacano se secó a propósito hacia finales del siglo XIX, porque los empresarios de esta zona querían cultivar. Entonces utilizaron esas tierras para el cultivo. La laguna de Magdalena también desapareció. Se empezó a desecar desde 1904 y se terminó de secar en 1960. Entonces, esto ya no existe. Existen estos charquitos, ¿no? Pero la laguna ya desapareció y era la segunda laguna más grande del estado y la tercera más grande del país. Era más grande que el lago de Pátzcuaro, si alguien conoce Michoacán. Entonces, de eso nomás quedó el recuerdo. Y bueno, estas lagunas todavía existen, son muy bajitas y saladas. Es agua salada, donde se producía sal en la época prehispánica, precisamente. Pero lo curioso es que se piensa que probablemente estuvieran comunicadas entre ellas durante la época prehistórica. Entonces, es probable que Chapala fuera mucho más grande, ¿no? Ahorita vamos a ver un mapa al respecto. Entonces, esto explicaría por qué esta zona concentra tanta riqueza en megafauna. O sea, era una zona tan rica, un sistema de lagos tan grande, que es el segundo más grande en Norteamérica, después de los grandes lagos en Estados Unidos. En la época, pues, ahorita ya pues son puros charcos, pero en su época. Bueno, una característica que nos habla del origen lacustre de estos suelos es que son aluviales, de deposición. Y de hecho pues son muy parecidos a los del Bajío. La Tierra Negra es de origen lacustre, por eso se piensa que el Bajío era un lago también. Y estamos hablando del Plioceno y Pleistoceno. Plioceno sería como alrededor de 2 millones, de 2
a 15 millones de años más o menos atrás. Y el Pleistoceno es de los 2 millones de años hacia el presente. Y estamos hablando que se piensa que la altura era de hasta casi 100 metros más de la actual. Chapala actualmente está entre los 1550 metros sobre el nivel del mar. Se piensa que podía haber llegado hasta los 1650, por lo que probablemente se comunicaba con este lago que estaba aquí en el Bajío. O sea que si tenían un buen barquito, se podían ir en lancha desde Guadalajara hasta Querétaro. Y sería básicamente esta región que se ha propuesto. Esta sería la laguna de Chapala y la zona de la Ciénega, y este sería el lago del Bajío. Este sería el lago de Pátzcuaro, Cuitzeo, Zacapu, y llegaría hasta Toluca, que es donde nace el río Lerma, que todavía pasa por aquí. De hecho, el río Lerma sería lo que queda de ese sistema de lagos, básicamente. Y además otra característica es que no solo comparten el mismo tipo de suelos, sino que también comparten el mismo tipo de fauna. O sea, ahorita ya vas y ya hay mojarras en todos, pero si te vas a los documentos históricos, en todos estos lagos que quedaron, Pátzcuaro, Cuitzeo, Chapala, Cajititlán, había el mismo tipo de fauna. Charales, pescado blanco, o sea, hablando de fauna acuática, que las aves se mueven, pero los pescados como si no hay agua, ¿no? Básicamente. Entonces es muy probable que hubiera vasos comunicantes, manera de que los animales pudieran moverse entre esta zona. Entonces por eso, cuando se empezó a secar, se quedaron rezagados las mismas especies. O sea, el pescado blanco no nomás es de aquí de Pátzcuaro, también se comía en Chapala y en Cajititlán. Pero ya no hay, se extinguió, ¿no? En tiempos históricos, en tiempos prehistóricos era lo mismo, básicamente. Bueno, ese es otro mapa. Y aquí vemos más o menos la extensión de este sistema de lagos en el lado de Jalisco, porque se ha estudiado más en esta parte del Bajío. Hacia este lado de Jalisco faltan muchos estudios, pero nomás tomando en cuenta las variaciones en el nivel, probablemente sería esta zona. O sea, sería mucho más extenso, sería un verdadero mar chapálico. O sea, podrías irte en lancha desde Magdalena y Tequila hasta Sayula, ¿no? Sin pagar la autopista, ¿no? Ahorita. Entonces es una región muy amplia. Estos puntitos, bueno, estos rojos son los hallazgos de herramientas humanas prehistóricas. Entonces, como vemos, estos amarillos son los hallazgos de megafauna. Entonces, lo más curioso es que donde hay megafauna hay gente. O sea, no se ha encontrado un solo esqueleto prehistórico humano en Jalisco, que yo sepa. Si se lo han hallado, pues nadie lo ha sacado. Pero lo curioso es que sí hay sus herramientas. Entonces, lo curioso es que donde hay animales y agua, hay gente. Entonces, y curiosamente, se concentran en esta zona, ¿no? En los altos es mucho menor, porque en esta zona los altos sería... Digo, en esta época, o sea, antes del 6000 antes de Cristo, los altos sería todavía más seco de lo que es ahora. Entonces sería una zona mucho más inhóspita. En cambio, pues aquí pura agua, pura sabrosura, aquí todo lleno de agua y de animales para que te vas más lejos. Y además, curiosamente, es un ecosistema muy similar al que se encuentra en la Cuenca de México. O sea, para la misma época tenemos los mismos animales en esta zona que en la cuenca del centro del país, ¿no? Y probablemente también en esta zona de Guanajuato sea muy similar, pero faltan más estudios en esta zona. Bueno, ¿qué animales había o qué animales entendemos por megafauna? No tuve tiempo de traerles imágenes, pero algunos sí los van a ubicar. Pero es osos gigantes, osos de cara chata, tigres dientes de sable, capibaras. ¿Alguien sabe qué es un capibara? Los capibaras son los roedores más grandes del mundo. Todavía existen. Son como unas ratotas de ese tamaño. De hecho, se parecen mucho a los castores, porque viven en el agua. Y todavía habitan en la zona de Venezuela. Incluso creo que habitaban parte de Miami, la zona de Miami, pero creo que ahí ya se extinguieron. Y por la misma presencia abundante de agua, pues se han encontrado restos de ellos ahí. Tenían una vida anfibia. Entonces,
Donde había mucha agua ellos iban a estar, ¿no? Básicamente. Pero ya no existen, ¿no? En esta zona de Jalisco ya no los encontramos. Camellos, el camello es un animal de origen americano, no es del Medio Oriente, y originalmente no tenía jorobas. Entonces los camellos en esta época pues andaban libres y contentos por ahí, ¿no? Y no eran animales del desierto, curiosamente eran de climas más templados. En donde se volvieron animales desérticos fue en el Medio Oriente y en Asia, pero eso es más reciente. Mixodontes, se me fue una... Sí, porque esto sería como mixiotodonte, ¿no? Pero eso... Sería del mixiote, pero eso no tiene nada que ver. Estos animales también ya están extintos, eran más parecidos como a los cerdos, pero sin pelo. Borregos asmiscleros, bueno, serían borregos con una capa de piel mucho más espesa, muy parecidos a los cimarrones, ¿no? Los caballos americanos, también los caballos estaban presentes en esta zona, que todos se extinguieron básicamente. Gonfoterios, mamuts y mastodontes, bueno, generalmente se piensa, cuando hablamos de mamuts, se piensa en todos los que parecen elefantes pero con pelos. Los gonfoterios serían animales más de tierras bajas y los mamuts de tierras altas. Además, los mamuts estaban adaptados al frío por su pelaje. En cambio, los gonfoterios no tanto. Eran más animales de climas templados y húmedos. Vivían mucho tiempo junto a los cuerpos de agua. Y los mastodontes sí son más parecidos a los mamuts, pero también estaban adaptados para climas tan fríos. O sea, los que vivían en climas muy fríos, con nieve y todo, eran los mamuts, ¿no? Lobos terribles, que serían una variante de lobos mucho más grande que el actual, por eso les pusieron terribles. Leones americanos, sí había leones, así que es probable que en León alguna vez hubiera habido leones, pero pues habrá que buscar en el cerro a ver que se haya uno. Bisontes gigantes, una variante de bisontes que sería mucho mayor a la actual. Gliptodontes, los gliptodontes son como armadillos gigantes, pero con un caparazón muy duro, mucho más que el de una tortuga. Berrendos, bueno, estos son parecidos a los venados, pero más chiquitos, como un venado cabra. Llamas, también había llamas en la zona de Jalisco y de México, pero se extinguieron en esta zona por el clima. No estamos hablando que ese entonces era un clima más frío y seco en general en todo México, ¿no? Entonces el cambio climático hacia el 10.000 antes de Cristo fue una de las cuestiones que favoreció su extinción. Venados, bueno, todavía hay venados, pero había variantes de venados mucho más grandes que las que actualmente se encuentran. Y tapires, que también los tapires se asocian mucho con las zonas más tropicales, pero había una variante más adaptada a los climas fríos, como los capibaras. Y también son animales anfibios, pasan mucho tiempo en el agua. Entonces, todo esto nos deja ver que había mucha más agua de la que ahorita hay, ¿no? Bueno, mamuts. Bueno, los mamuts son los más conocidos en el imaginario popular y en Jalisco han sido de lo que más se ha encontrado. Esta fotografía es de 1960. Si alguien reconoce las vestimentas, pues algunos habrá vestido así y alguien habrá visto fotos de sus mamás así, ¿no? Con estos vestiditos. Bueno, aquí están las defensas de un mamut que se encontró en la zona de Santa Catarina. Si nos regresamos atrás al mapa, sería esta zona, lo que estamos viendo, sería en la zona de Zacualco, Jalisco, Zacualco de Torres. Y fue una excavación que se dio por denuncia de la gente de la localidad, que así se llama, Santa Catarina. Y bueno, aquí tenemos a los arqueólogos. Bueno, de hecho no son arqueólogos precisamente, creo que este señor era arquitecto. Bueno, pero en ese entonces no había más. Entonces los llamaron y estaban excavando. Y esto es uno de los molares de un mamut. Si le ponen atención, son muy alargados, pero tienen una superficie muy, muy rasposa, pero es para masticar cosas muy ásperas. La diferencia principal entre un mamut y un mastodonte es la dentadura. Los mastodontes tenían dientes más parecidos a los de la gente o de otros animales como los elefantes,
con muchas puntas, pero era porque masticaban otro tipo de vegetales, ¿no? Menos ásperos. Esto incluso servía para masticar madera. Podían comer trozos de corteza. Bueno, aquí es otras fotos de la excavación. Esto es otro de los molares. Y aquí se ven más claramente las defensas, o sea, los colmillos, parte del cuerpo, la pelvis y un fémur del animal. Estamos hablando de 1960. ¿No se les hace raro que se ve muy blanco? Sí. Oye, una pregunta, ¿esos restos dónde quedaron? Están en Guadalajara todavía. Están, de hecho, en el museo. Sí, están en el Museo Regional de Guadalajara. ¿Y han encontrado, es único ese o han encontrado varios? No, se han encontrado muchos. Sí, o sea, la zona es muy rica en mamuts y este tipo de fauna. De hecho, se acaban de hallar, lo estaba comentando con Carlin, 2 perezosos gigantes en Amacueca hace 2 semanas. Y parece que hay todavía más animales en el mismo sitio. Entonces, está llena la zona. Esto blanco es el yeso con el que se cubren los fósiles para evitar que se quebren. Por eso se ve más blanco esto. Bueno, preguntabas que dónde está, pues es este. Ahí está. Está en el Museo Regional de Guadalajara. Esta es una réplica, porque casi siempre que vamos a ver fósiles, no vamos a ver el original, porque son muy frágiles. A pesar de que son de piedra, es muy fácil que se quebren. Y por ejemplo, si estuvieron en contextos muy húmedos, se desintegran muy rápido. Entonces, en este caso es muy frágil, no es tan húmedo. Entonces se puso una reproducción idéntica, hecha con moldes de yeso. También para eso sirve el yeso. Y bueno, este es un tigre de dientes de sable en el Museo de Paleontología de Guadalajara. Hay una cosa muy curiosa. Esta riqueza de fósiles en la región es conocida desde la llegada de los españoles. Desde que llegaron los españoles se encontraron que había unas leyendas muy raras de gigantes, y más en el pueblo de Tala, Jalisco. Y bueno, esta es una cita de un obispo de Guadalajara que dice que los indios viejos de este pueblo de Tala, nos cuentan que por tradición muy antigua de sus padres y abuelos, saben cómo en los tiempos pasados vinieron a este valle, por la parte del occidente, una gran tropa de gigantes de muy disforme, así escribían, estatura, que en número dicen los indios que eran 400. Ojo aquí, el 400 es, al igual que en la cultura náhuatl, número infinito, es decir, son muchos. Es como decir 7 veces 7, pero en la Biblia, ¿no? Aquí es 400, es que eran muchos, o sea, no saben el número exacto. Y que entre ellos no vino ninguna mujer, o sea, era el club de Toby, y que llegados a este valle causaron tanto temor entre los habitantes de él, que algunos se huyeron y los que quedaron les daban por tributo cada cierto tiempo, aquí se me fue la ortografía, cada cierto tiempo, una cantidad de mujeres para hacerles de comer, porque pues, no les gustaban las muchachas. Y pues se daban amor entre ellos, literal, por acá dice. Y muchos no eran bastantes, según lo que comían, y dicen también los indios de este valle, que como los gigantes no trajeron mujeres, cometían entre sí el pecado torpe, que en las fuentes históricas es el sinónimo de un acto homosexual. En pena, desde ahí, ¿verdad? Desde ahí nació el corredor gay de Guadalajara, en pena de lo cual los había anegado una gran avenida de aguas. Esto del diluvio, ¿no les suena como familiar? Hay relatos del diluvio en muchas culturas, y también en las culturas prehispánicas, ¿no? Y como vemos, bueno, el castigo, porque eran muchachos de tendencias raras, fue que se los llevara el agua. Entonces es muy curioso que en 1600 tenemos esta información. Pero ¿de dónde venían esas leyendas de gigantes? De que los indios, cuando andaban en sus campos o andaban en el cerro, se encontraban fémures gigantes, de su tamaño, básicamente. Entonces, ¿cómo lo explican ellos? Bueno, es que había gigantes. Y así pasó la tradición, de que había gigantes en el valle y se inventaron este cuento, ¿no? Obviamente esto no es histórico, es una leyenda.
Pero lo importante es esto, que nos da la evidencia de la presencia de fósiles desde esta época. Y todavía se han encontrado muchos fósiles en la región. Y bueno, estos son otros fósiles. Este es precisamente un gonfoterio. Como vemos es muy parecido a un elefante, pero si se fijan, las defensas o colmillos son rectos, no son curvos como los de los mamuts. Y se encontró precisamente en Chapala en el año 2000, en el pueblo Santa Cruz de la Soledad en Chapala. Fue un año en el que el lago bajó tanto que se lo encontraron a medio lago, no se lo encontraron en la orillita. Bajó como unos fácil como 2 kilómetros hacia el interior del lago se encontró. Entonces fue un año que nunca se va a volver a repetir, esperemos, que se secó muy feo. Y el caso es que, bueno, está todavía exhibido en el Museo de Paleontología también, de Guadalajara. Este museo se hizo de manera expresa para guardar muchos de los fósiles que se han encontrado en Chapala y en Zacualco. En cambio, el Museo Regional tiene algunos fósiles que se encontraron anteriormente. Y aquí estamos en una foto de la excavación en Amacueca, Jalisco, la que les mencionaba, que se acaban de hallar 2 perezosos gigantes. Entonces, apenas están excavando esto. Todavía no sabemos qué más se pueden encontrar, pero de que se van a encontrar bastante, se van a encontrar bastante. Y eso son solamente denuncias que la gente hace. No hay un equipo de arqueólogos o paleontólogos que vaya directo a buscarlo, ¿no? Como un proyecto de investigación, sino simplemente la gente que se los halla en sus milpas. Y de esa gente, la poca gente que se atreve a hacer la denuncia. Amacueca, ¿dónde está? Bueno, me adelanté, perdón. Para que ubiquen la zona. Amacueca es esta zona, este punto. El gonfoterio de Chapala, perdón, se encontró aquí. Tala está acá. Amacueca. El de Santa Catarina es aquí, para que se den una idea. Y también en El Salto, que ya es la zona conurbada de Guadalajara, se han encontrado restos de mamuts. De hecho, hubo un caso muy particular de una exalcaldesa que tenía un fémur de mamut en la sala de su casa. Y dijo, pues yo me lo hallé, yo me lo quedo. Y tuvieron que mandarle a Lina y todo para que lo devolviera a la señora, de plano. O sea, está la riqueza de fósiles que se los reparten, ¿no? Así descaradamente. Bueno, entramos ya al segundo periodo del que vamos a hablar, que es el periodo arcaico, que es cuando surge la agricultura en la región. Bueno, habíamos hablado de la llegada del hombre. Se propone que las teorías más certeras hasta el momento, esto quién sabe después si se descarte, hablan de que la mayoría de la población del continente americano vendría desde Siberia, o sea, en Rusia, que cruzaría el estrecho de Bering y llegaría por el norte hacia México. Y bueno, hablábamos de este sistema de lagos del interior del país, llamado sistema lacustre interior de la Mesa Central Mexicana, que largo, y podría considerarse uno de los más ricos a finales del Pleistoceno, ¿no? O sea, si esta gente viene buscando comida, viene buscando un hábitat más favorable, vienen de una zona muy fría, muy fría y muy seca, clima ártico, pues llegan a esta área de México, pues felices y contentos, ¿no? Es un clima mucho más benigno, por lo cual se empiezan a asentar varios grupos humanos en la región. Y también sería más o menos, es probable que llegaran hacia el 15.000, perdón, entre el 15.000 y 12.000 antes de Cristo. Las primeras evidencias de grupos humanos en Estados Unidos son del 12.000 y el 15.000. Entonces es probable que hacia las mismas fechas llegaran a Jalisco y esta región de México. Tenemos como evidencia material de esto la presencia de 2 culturas líticas. ¿Qué son culturas líticas? Son maneras de trabajar la piedra, simplemente, pero que son muy particulares de un grupo humano, y se les ha llamado Folsom y Clovis, por 2 sitios que están en Estados Unidos, particularmente en Arizona y Nuevo México. De hecho, las puntas Clovis son muy fáciles de distinguir en un contexto arqueológico por su tamaño y la calidad del trabajo.
De hecho, se ha propuesto que eran como las navajas suizas de la época, ¿no? Y que les dieron mayor efectividad a la hora de cazar a los grupos que llegaron. Nomás no pude conseguir una imagen de una Clovis, pero de una Folsom acá está adelante. Y uno de los hallazgos más curiosos ha sido una punta Folsom, o sea, prehistórica, en un contexto prehispánico 10,000 años más moderno. O sea, la gente de esta zona se encontró la punta, que es esta es la punta Folsom, y la depositó a la hora de construir un sitio arqueológico, en ese entonces una ciudad, que sería Teuchitlán. Se encontraron en estas zonas, en uno de los círculos y en uno de los juegos de pelota. Entonces, lo curioso es que tenemos una reutilización de estos materiales en un contexto tan tardío. Pasa como en las ofrendas mexicas, donde se encuentran materiales olmecas. O sea, la gente de aquí lo asociaba con su pasado. O sea, el ir y sacar una piedra tan antigua y ponerla en un sitio tan sagrado como es el centro ceremonial de una ciudad prehispánica, te indica que la gente lo consideraba parte de su historia, mínimo de su historia mítica. O sea, hay alguna relación ahí de pertenencia, ¿no? Entonces es muy curioso que en un sitio del año 200 antes de Cristo tengamos una punta que es como del 12,000 antes de Cristo, que es esta. Entonces, es uno de los casos más raros que se han encontrado en el occidente de estos materiales, porque se han encontrado sí muchas puntas Folsom y Clovis, pero en sitios arcaicos, ¿no? O prehistóricos. Y estamos hablando que este periodo arcaico va desde la llegada del hombre, desde el 6000 al 1500 antes de Cristo, para no perdernos en el tiempo. Bueno, esta herramienta es una herramienta que un servidor encontró en Cajititlán, Jalisco, en una de las colecciones particulares. Es un probable raspador. O sea, ¿para qué? Para raspar pieles o fibras vegetales, que se encontró en la zona de Cajititlán, que estaba dentro de este sistema de lagos. O sea, hay que tener en cuenta que está en la misma zona. Y bueno, podemos ver que es menor a 10 centímetros. O sea, está chiquito. Y es probable que fuera prehistórico. No hay, no se tiene el contexto arqueológico, no sabemos realmente la fecha, pero por el tipo de trabajo es muy probable que fuera prehistórico. Por el tipo de trabajo, el pulimento. Esta parte aquí muy brillosa es del uso, son marcas de uso. Bueno, de este mismo periodo es donde empezamos a encontrar también muchas manifestaciones rupestres en toda la región. De hecho, esta ya la vimos al inicio. Y como vemos, pueden ser muy sencillas, como círculos, espirales, hasta cosas muy complejas como estas, ¿no? Que ya incluso son procesiones, que se han interpretado que son ceremoniales, pero de ahí a saber, es que es mucho más difícil saber el por qué está pintado algo, o está labrado algo en la roca, ¿no? Porque es muy difícil que te encuentres cerámica u otras evidencias, porque no eran sitios de habitación. La gente no iba y vivía junto a la piedra. O sea, la gente iba, la tallaba, regresaba, hacía alguna ofrenda o algún ceremonial, pero no vivían ahí. Entonces la evidencia es muy poca. A veces es muy difícil por eso datar un petrograbado. Estas en particular, lo que les comentaba anteriormente, probablemente sean más tardías, incluso prehispánicas, pero hay algunas que podrían ser prehistóricas, como esta, muy sencilla. De hecho, esta aquí al centro, si alcanzan a ver, es un personaje con un penacho. Esta es la cabeza y este es el penacho. Todas son de un solo sitio, nada más es un solo sitio, que es la Huerta Jalisco. Y estamos hablando que quién sabe si existen todavía estas pinturas, estos trabajos. Sí, oye, en alguna de las piezas que encontraron se ve alguna manifestación de algún signo numérico para contabilizar alguna fecha. No. Nada de rastro. Nada. Es parecido a otra escritura, ¿no? Ajá, sí, no encontramos, como comentaba, se han encontrado algunos glifos, pero en arquitectura. En petrograbados no. No hay nada. Ajá. Por ejemplo,
podría ser quizás numérico, porque tenemos como muchos puntos arriba de este símbolo, pero no sabemos si de veras lo son o son simplemente horadaciones para hacer algún ritual. O sea, es muy, muy complicado, es complejísimo trabajar arte rupestre, porque no tienes mucha evidencia, a veces nada más tienes la imagen. Y lo que les decía, o sea, quién sabe si todavía existan, porque estas fotos son de un archivo de 1960. El sitio quizás ya lo podrían haber volado, porque hay mucha gente que piensa que dentro de esto hay oro, no sé cómo se les ocurre eso, pero uno va a los ranchos y la gente dice, pues es que hay oro. ¿Cómo hay oro dentro? De una piedra, de basalto o de granito. Y luego les echan dinamitas. Yo he sabido de casos de petrograbados en Chapala que se han dinamitado. Piensan que son mojoneras, ¿no? Y que abajo hay oro, ¿no? Entonces dicen, ¿cómo la quito? Pues ponle dinamita. Y sí ha pasado que las destruyen por eso. Y luego, como a veces nada más están las figuras y no hay un sitio arqueológico a un lado, o sea, no hay una pirámide, es más difícil ubicarlos. Entonces, a veces el arqueólogo es el último en llegar, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Pues, nomás el recuerdo. Y de hecho, al sur de Guadalajara hay una zona muy extensa de petrograbados, en la zona de Santa Anita y San Agustín, precisamente, muy parecidos a estos. Pero volvemos a lo mismo, no sabemos exactamente de qué fecha. Y la confusión se acentúa cuando tenemos imágenes tan arcaicas como esta y unas tan más modernas como estas, ¿no? Entonces es muy difícil saber qué fue primero o si todo es de una misma época. O sea, si haces un análisis iconográfico, la iconografía te dice que esto es tardío, pero si ves esto te dice que es antiguo. Pero si lo tienes junto, entonces ¿qué es? No, y aparte del tallado, ¿no? La técnica. La técnica del tallado. Esto, por ejemplo, como es un símbolo muy abstracto, es difícil saber si es arcaico o si es más moderno. Entonces es muy complicado. O sea, en el occidente es todavía más difícil trabajarlo, por la cuestión de que hay una continuidad en el uso del arte rupestre. En el centro del país no, es muy marcado el cambio en la iconografía. Pero la iconografía prehispánica del centro del país es muy clara. O sea, lo azteca, todos imaginamos alguna imagen azteca, ¿no? Al mínimo el calendario azteca, ¿no? Es muy, muy fácil identificarlo. Y aquí no. Es un rollo, ¿no? Por ejemplo, aquí probablemente se trate de un sitio que tiene una ocupación muy, muy larga desde la época arcaica o prehistórica incluso, hasta la llegada de los españoles. Por ejemplo, este símbolo, sepa qué será. ¿Le hallan alguna forma de algo? ¿Algún animal? Es simplemente un excéntrico. Se parece mucho a los excéntricos de obsidiana, que son figuras, se les llama excéntricos porque no tienen una figura exacta, ¿no? Entonces, probablemente sea algo muy parecido. Para saber qué nos quiere decir, pues está en chino, saber. Pero, por ejemplo, esta imagen de un personaje con penacho nos deja ver que es tardía. O sea, podemos decir algunos símbolos son tardíos, claramente tardíos, como este o este. Pero hay otros que no sabemos qué tan tardíos podrían ser o qué tan antiguos. Sí es mucho el conflicto. Y incluso para datarlos como con cuestiones más, como más científicas duras, como, no sé, radiofrecuencias, cosas así, ¿cómo vas a datar algo que está a la intemperie? Si esto tiene aquí 5,000 años dándole el sol, la lluvia, la sal, a lo mejor alguna parejita se arrimó y ahí se besuqueó, ¿cómo vas a saber? ¿No? O sea, ¿qué fiabilidad van a tener tus resultados? O sea, por ejemplo, en un sitio arqueológico, según como vas excavando, si llevas un control adecuado ya sea de la estratigrafía, o sea, de las capas, puedes fácilmente ubicar. Ajá. Y si haces un estudio, pues es más fácil todavía. Y aquí no tenemos ni cerámica. Bueno, y termina el periodo arcaico. Acá. Bueno, estábamos en el periodo arcaico, ya me perdí yo también. Bueno, este periodo del 4000 hacia el 2000. ¿Por qué pongo 4000 o 6000? Porque aún no se sabe exactamente cuándo surge la agricultura en esta región.
Hay estudios para otras partes de Mesoamérica que hablan hasta 7000 antes de Cristo. En el caso de aquí del occidente todavía no se sabe de manera clara. Entonces se piensa que es un rango en alguna fecha entre estas dos y el 2000 antes de Cristo o 1500. Y aparece la agricultura principalmente en esta misma zona. Ojo con esto, tenemos una zona de sistema lacustre muy amplia, muy rica en megafauna y probablemente con una población relativamente alta desde antes de la agricultura, y ahí mismo surge la agricultura, en esta región. Entonces es muy curioso la misma coincidencia en el espacio de estos fenómenos. E incluso hay algunos estudios, todavía faltan muchos más, de polen y antiguo, que hablan de que ya hacia el 5000 ya había claramente aldeas agrícolas en esta región, 5000 antes de Cristo. Algo curioso, ya había agricultura, pero el maíz, por primera vez, aparece en el 3600 antes de Cristo, en esta zona. Hay otras zonas de Mesoamérica donde aparece antes. ¿Qué nos dice la presencia del maíz? Que hay una agricultura más consolidada, que la agricultura es cada vez más importante en el sustento de la gente, porque el maíz no es tan fácil de cultivar, y además porque el maíz se inventó. El maíz no se reproduce solo, es una de las características principales del maíz. El maíz necesita de gente que lo siembre, si no, no se da. En cambio el trigo, si ustedes tienen dinero, tiempo y valentía para ir a Siria o al norte de Irak, hay trigo silvestre que sí, nace en los cerros, sin necesidad de que la gente lo siembre. En cambio, como el maíz es tan duro el tallo, tan dura la cubierta, no se pueden dispersar las semillas, necesita de alguien que lo cultive. Entonces esto nos dice que ya la gente le dedicaba demasiado tiempo a las actividades agrícolas para esta fecha. Y a más agricultura, más comida, más gente. Tan simple como esa ecuación. En la zona de Zacualco y Sayula, donde se encontró el mamut, se han hecho estudios que hablan de la presencia de cultivo de calabazas y frijoles ya en el año 2000 antes de Cristo. Y es lo que les mencionaba, ¿no? Esta parte. Es curioso que donde antes estaba lleno de animales tan grandes, esté lleno ahora de agricultura. Es probable que la agricultura en esta zona del occidente, la primera parte o la parte más antigua se diera en esta región. No en Michoacán, no en los Altos de Jalisco, no en Sinaloa, sino en esta región de los lagos de Jalisco. Y hay una cosa muy curiosa, ¿por qué tendría que darse aquí la agricultura? Aparte de la presencia de gente, de animales, también tenemos que como es una zona de valles, pero a la vez está rodeada de cerros, permite que haya varios pisos climáticos. Entonces tú si te vas al cerro ya te encuentras plantas que no te vas a encontrar donde está tu casa. ¿Esto qué nos da? Pues la presencia de 6 zonas de vegetación distintas, a menos de 10, 20 kilómetros, unas de otras, ¿no? Y más en esta zona de Sayula y Zacualco, porque Sayula está como a 1300 metros sobre el nivel del mar, y 2 kilómetros hacia al oriente ya está la Sierra del Tigre, que es fría, como la Sierra de Michoacán. Entonces en todo ese espacio hay vegetales y animales muy distintos. ¿Por qué es importante esto? Porque esto permite la experimentación agrícola. O sea, la gente si tiene diferentes plantas, pues las empieza a consumir y empieza a ver qué hacer con ellas. Es probable que así se haya dado el origen de la agricultura aquí en esta región. Y se habla hasta de 100 especies de plantas comestibles nomás en esta zona de Zacualco. Bueno, estas herramientas son de un sitio de Zacualco precisamente llamado Moreno 5, que están datadas en 5600 más o menos antes del presente, o sea, como hacia el 3000 antes de Cristo más o menos, y son claramente de este periodo arcaico. O sea, ya se ve un trabajo de la piedra muy distinto al Clovis o al prehistórico, ¿no? Aquí lo que les mencionaba, se habla de 4 posibles zonas de domesticación de plantas en el país, o en Mesoamérica, si lo queremos ver así. La Sierra de Tamaulipas, o sea, la zona entre la Huasteca más o menos, para que se ubiquen, en la zona del centro del país, la Cuenca de México, y
la cuenca del Balsas, que es en Guerrero y Michoacán, pero la parte sur, Tierra Caliente, y las tierras altas de Jalisco. O sea, es una de las zonas más importantes para la domesticación. De hecho, hay estudios que hablan de que hay variedades de maíz que son originarias nada más de aquí. Y bueno, tenemos que hacia el 1500 a.C. ya tenemos plenamente confirmada la existencia de agricultura, pero también la presencia de una élite incipiente. Empieza a haber la representación de gobernantes en la cerámica o en la iconografía. Eso es algo que se llama la complejidad social, ¿no? Empieza a haber ya asentamientos donde hay un mandamás propiamente y que éste le hereda el cargo a su hijo. Es el principio básico de las sociedades humanas modernas, la desigualdad social. Alguien que tiene más y alguien que tiene menos. Y su origen está aquí, en México, ¿no? O sea, para México tenemos este antecedente. Para la misma época ya hay evidencia de lo mismo en la zona maya, en la zona del centro del país, no solo en la zona de Jalisco, que son estas zonas donde ya hay una economía agrícola. Y por lo tanto, también hay mayor población. A mayor población, también hay más presión sobre el suelo para producir más alimentos. Y bueno, esta zona arqueológica, no sé si alguien la conozca, es Teuchitlán o los Huachimontones, a 1 hora de Guadalajara. Es precisamente el sitio más emblemático de esta transición de una sociedad aldeana agrícola a una sociedad más compleja, con gobernantes, arquitectura ceremonial, tumbas muy complejas. Y estamos hablando que, bueno, las estructuras que aquí se ven son del 200 a.C. aproximadamente. Pero hay evidencia de ocupación en el sitio y de construcción de estructuras desde el año 1000 a.C. Entonces es un proceso que empieza desde el año 1000, que aparecen las primeras tumbas complejas. Luego empiezan a crecer las pirámides con el tiempo y finalmente tenemos esto. Bueno, esta cultura prehispánica se le ha denominado tradición Teuchitlán y se caracteriza básicamente por la presencia de círculos concéntricos. O sea, la arquitectura, lástima que no tengo un marcador. Bueno, la arquitectura, sí hay. Haberme lo dicho antes. Ya estaba yo hasta durmiendo. Bueno, no dibujo muy bonito, pero que se hagan una idea. ¿Qué es arquitectura en círculos concéntricos? La particularidad de esta arquitectura es que no es solo un círculo, como en el caso de otras pirámides como Cuicuilco. La particularidad es que tenemos un altar central circular, que además los cuerpos son circulares, como se veía en la foto, un patio circular, una banqueta circular, y sobre esta hay plataformas. Entonces podemos ver que se van haciendo círculos desde el centro hacia el exterior. Por eso es en círculos concéntricos, si lo vemos desde arriba. O sea, este tipo de arquitectura es muy distinta a cualquier tipo de arquitectura mesoamericana, americana y del mundo. No hay otro tipo de pirámides así, en todo el mundo. Si alguien ve Discovery Channel, ya está en Discovery Channel, lo han sacado. O sea, esto es lo que nos indica que esto lo inventaron los de ahí. Esto no se trajo del DF, ¿no? O de Cuicuilco. Generalmente se asociaba que todo lo circular pues tenía su origen en Cuicuilco, en un primer momento. Pero este tipo de arquitectura es tan compleja que es muy difícil que se les haya ocurrido a los de Cuicuilco. En Cuicuilco no hay huachimontones. Curiosamente, en el Bajío sí hay huachimontones. A esto se le llama huachimontón propiamente dicho. Este tipo de pirámide, con la pirámide circular, el patio y la banqueta. Si nada más tenemos la pirámide, pues es una pirámide circular. Tiene que tener todo esto para ser considerado un huachimontón. Tumbas de Tiro, no sé si alguien ha oído hablar de las tumbas de Tiro. ¿Alguna vez? Son pozos. El Tiro es el pozo. Curiosamente, no nada más hay en México, también hay en Colombia, en Ecuador, en Panamá.
pero las de allá les dicen tumbas de pozo, pero es lo mismo, es un pozo y al final una bóveda funeraria donde está el muerto. En el caso de esta zona de Teuchitlán, hay unas tumbas tan complejas que el pozo mide 16 metros. Y aparte, tienen 3 o 4 cámaras comunicadas entre sí. O sea, es un sistema funerario muy complejo y muy particular. De Mesoamérica nada más se encuentra en Jalisco, Colima y Nayarit, y partes de Michoacán, una que otra perdida en Sinaloa o en Zacatecas, pero es mucho menor. La explotación intensiva de la obsidiana, o sea, tenemos que en esta misma época que surge la tradición Teuchitlán, hay una explotación masiva de los yacimientos de obsidiana en la región de Tequila, que es uno de los yacimientos de obsidiana más grandes del mundo, el cuarto a nivel mundial. Entonces, esta obsidiana, curiosamente, se va a encontrar en sitios de Guanajuato, de Michoacán y de Zacatecas en la misma época. Entonces, es probable que fuera lo que ellos intercambiaban con sus vecinos. También hay una especialización artesanal incipiente. ¿Qué es eso? Bueno, que hay gente que se empieza a dedicar de tiempo completo o de medio tiempo al trabajo de una materia en particular. O sea, que ya no nada más se dedica a cultivar, sino que también se empieza a dedicar, no sé, a hacer cuchillos de obsidiana, pero de tiempo completo. Eso es la especialización. Pero para que alguien tenga tiempo de nada más dedicarse a una cosa sin procurarse su comida, tiene que haber alguien que se dedique a procurarle su comida. Y tiene que haber un intercambio. Yo te doy, tú me das, aunque suene feo, pero así es. Así es desde esa época. Sí, desde esa época se dio y se dieron. También tenemos la presencia de agricultura, de tecnología hidráulica y agrícola muy compleja. Chinampas. Generalmente asociamos que las chinampas son solo del centro del país, pero las chinampas de esta zona que se han encontrado en la zona de Tequila son del 200 a.C. al 400 después de Cristo. Y son muy similares a las del centro del país, por eso les llaman chinampas. La diferencia es que aquí se secaron los lagos, entonces el terreno quedó fosilizado, propiamente dicho. También se usaban diques, canales, represas pequeñas para conducir el agua. Esta zona de los valles de Tequila es muy rica en agua, que era parte de este sistema lacustre, de la época prehistórica, ¿no? Entonces hay una continuidad en el tiempo. Bueno, esto es la imagen de un mapa de un huachimontón excavado. Este sería el altar central, el patio, y estas son las plataformas sobre la banqueta. ¿Qué tienen de particular estos monitos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué tienen de raro? A ver, ¿qué están? El sueño de varios que nos cargan en litera. Y no solo los están cargando, porque a lo mejor los podrían aventar como a los novios, pero están ellos en su vida social y estos otros sufriendo. Porque estos traen hasta una copa de vino. Probablemente tejuino o pulque. Pero estos vienen en su rollo y los otros los cargan. ¿Esto qué nos indica? Desigualdad social. Hay alguien que manda y alguien que obedece. Esto es la mejor evidencia de que ya hay gobernantes. ¿Por qué? Porque tenían hasta el lujo de que los cargaran. Este es el plano del sitio de Teuchitlán. Y como vemos, estos son los círculos. O sea, es muy curioso cómo se juntan los círculos. Parecen como engranes. Juegos de pelota en esta zona. Hay 2 juegos de pelota en el sitio. Son en total 10 círculos, nada más en este sitio. Y se han documentado hasta 500 sitios para esta época, nomás en los valles de Tequila. Se habla de hasta de 60,000 habitantes para esa época en la región de los valles de Tequila, nada más, sin contar otras partes de Jalisco como Chapala, Cajitlán, que sería aquí, ¿no? Propiamente. Este mapa es precisamente la extensión de la influencia de Teuchitlán, que es desde los valles de Tequila hacia Zacatecas, hacia el Bajío y partes de Michoacán. La tumba de tiro más norteña que se ha encontrado es una que se halló aquí en Chametla, Sinaloa, que es por aquí más o menos, en la orillita. Sí, ya es cerca, es el camino a Mazatlán precisamente.
Bueno, y ya nos acercamos al final, para su suerte. Y bueno, estamos hablando que bueno, esto es un intento de síntesis. Yo se las platico a lo mejor muy bonita y todo, pero faltan muchos estudios todavía para caracterizar esta época. Lo que apenas estamos viendo es como el principio de la película. Todavía hay muchas cosas que no sabemos. Están mal caracterizadas y falta más estudios. Es algo que pasa también en Guanajuato, que pasa en Michoacán. Toda esta zona del país faltan muchísimos estudios de muchas cosas. Los datos son muy dispersos. Por ejemplo, en la cuestión paleontológica, no hay un solo proyecto que esté dedicado a buscar fósiles. Todos los proyectos caen en un salvamento. O sea, hacen una carretera o alguien está sembrando y les cae la denuncia. No hay el seguimiento. ¿Cuál es la ventaja de que haya un proyecto de investigación más completo que permite un estudio más detallado? Si tú tienes a las máquinas detrás de ti, no te permite estudiar con detenimiento lo que te encontraste. En cambio, si tú te tomaste tiempo, años incluso, de buscar los sitios, de registrarlos, te permite sacar mayor información de esto. Entonces falta todavía eso, ¿no? ¿Qué es lo que aquí digo? Un marco regional interpretativo. O sea, no sabemos todavía cómo fue toda esta época. Tenemos apenas estos datos. Las excavaciones son pocas, pero promete ser una de las vetas de fósiles más grandes de todo el país. Bueno, ya para concluir, una de las características que yo me interesaría más destacar es, bueno, esta área de Jalisco propiamente dicha es clave en la consolidación de la vida sedentaria mesoamericana. O sea, su importancia es a nivel mesoamericano, no solo regional. ¿Por qué? Porque es una zona muy temprana para la domesticación agrícola. O sea, desde aquí se empezaron a domesticar plantas y a llevarse a otras partes de Mesoamérica. O sea, no solo el centro del país. También lo importante de ver aquí es que no solo el centro o la zona maya es Mesoamérica, sino que Mesoamérica es muy, muy compleja. Todas sus partes tienen una relación. Entonces, en esta época, Jalisco es de los protagonistas, al igual que la cuenca del Balsas, al igual que la cuenca de México, que la Huasteca, que se caracterizan todas, eso es muy importante, por estar en zonas diversas ecológicamente. ¿Qué es esto? Bueno, lo que ya mencionaba, de que tenemos muchos pisos climáticos, mucha diversidad de plantas y animales en un espacio reducido, que permite que la gente empiece a experimentar con ellos, que los empiece a consumir, que los empiece a cultivar. Todos estos sitios, la Huasteca, las Tierras Altas de Jalisco, el centro de México, tienen esta característica. Y esto no es solo de Mesoamérica, sino también se ve en otras zonas de domesticación, como el Medio Oriente. O sea, la presencia de muchos nichos ecológicos permite este aprovechamiento. La abundancia de recursos, bueno, creo que fue determinante para una concentración demográfica muy temprana en la zona. Al ser tan rica la zona, atrajo a muchos grupos de la región y por lo tanto, entre más gente hay, es más difícil entendernos. Tan simple. Traten de tomar una decisión entre todos ustedes ahorita. Y a lo mejor ni se conocen, ¿no? O a lo mejor sí se conocen y no son cuates. Pero hasta con los cuates, más de 5 es un conflicto decidirse. Entonces, ¿qué pasa? A mayor gente hay más necesidad de inventar nuevas formas de organización. Por eso también tendríamos desarrollos políticos muy tempranos en la región. Entonces, mi propuesta es esta, ¿no? Que básicamente esta concentración demográfica debió haber influido para el desarrollo tan temprano de la complejidad social en la zona. Al igual que en estas otras regiones, ¿no? El centro de México tenemos también evidencia de complejidad social muy temprana. Cuicuilco también es de antes de Cristo, 600 antes de Cristo me parece, si no me equivoco. Entonces, en la Huasteca igual, en la zona del Balsas igual. Entonces, donde empieza a haber estos fenómenos, tarde o temprano surge lo que conocemos como una sociedad estatal, que es la base de las sociedades modernas, ¿no? Y pues básicamente sería todo de mi parte. No sé si tengan dudas, comentarios, jitomatazos. Yo quiero que des un aplauso aquí para...